anarquista, donde se consiguió por primera vez en la historia las 8 horas laborales diarias, ¿no? Tenemos el ejemplo de comisiones obreras clandestinas en el tardofranquismo que consiguieron gran parte de los derechos sociales y democráticos que tenemos a día de hoy, los pocos que tenemos. Tenemos el ejemplo del ciclo de luchas que inició la Revolución de Octubre y que arrancó, podemos decir, el cambio en las condiciones de vida de la gente de condición baja más importante en la historia de la humanidad. Yo creo que sí que vale la pena luchar con estos ejemplos, ¿no? Si tenemos que poner estos ejemplos. Porque hoy, y aquí la posición revolucionaria que sitúa el partido, hoy, a día de hoy como estamos, con el grado de desarrollo científico, con el grado de desarrollo técnico, comunicacional y organizativo que tiene la humanidad de hoy, tenemos prácticamente en nuestra mano resolver los más importantes problemas que tiene a día de hoy la humanidad. Y ese muro, el único muro, aunque menudo muro, ¿no?, que tenemos enfrente para resolver esto es el sistema capitalista. Hoy la fuerza de la economía social, ¿no?, del sistema capitalista son los que destruyen los puestos de trabajo. La fuerza de la economía son los que al final nos arrojan a la lucha. No hemos decidido luchar, nos lo ha impuesto esa situación, ¿no? Y vuestra lucha económica y de resistencia creo que es importante, ¿no? Que es importante, por ejemplo, la dignidad que hablaba la compañera, el que a las condiciones diferentes, mucho más precarias, mucho más fragmentadas, también es posible luchar. El sindicalismo clásico, lo que habéis conseguido vosotros, creo que es un ejemplo, creo que se está perdiendo y se ha de recuperar, o vosotros mismos que os costó a olvidar, ¿no? Decís con un compañero, ¿no?, que era de un escalafón con muchos años de hijos. Yo defiendo, con mis compañeros estratégicos, son valores muy importantes, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar por ahí y ahí sí que tenemos música, como los otros, ¿no? Que la clase obrera está luchando, que la clase obrera ha luchado y que sigue luchando, que llevamos muchos años luchando y que nuestra lucha es larga, ¿no?, para afrontar esas fuerzas de la economía. Pero lamentablemente, y es un elemento político que hemos compartido, lamentablemente esa lucha sindical concreta que se puede ir parcializada o generalizada, más o menos término, si todos los diferentes colectivos que tenemos aquí no es suficiente. Pero es una lección dolorosa que aprendí en su momento y que la voy a reflejar a nivel personal. A mí me afectó mucho, que fue al finalizar la lucha de Panrico. No sé si sabéis, os acordáis de la lucha de Panrico, ¿no? Que creo que ha sido una de las más dignas, seguramente la más larga de la historia reciente de este país y que lamentablemente acabó en fracaso, ¿no? No por culpa de los propios trabajadores que están en lucha, y aquí no voy a decir esto, por culpa de los comunistas, ¿no? Yo recibí la llamada, creo que por estas fechas, hace 4 años, ¿no?, me golpeó fuertemente porque sentí que no habíamos hecho lo suficiente, ¿no? Y como partido, los partidos revolucionarios, creo que lo habéis visto, ¿no?, siempre tenemos un tono muy grandilocuente, ¿no?, sobre lo que queremos conseguir, sobre las promesas que hacemos, ¿no?, y muchas veces no nos ponemos a la altura de nuestras palabras. Y ponernos a la altura de nuestras palabras es muy difícil, ¿no? No jugamos, este partido creo que a día de hoy no juega lo suficiente el papel político que tendríamos que estar jugando, ¿no? Y tenemos una serie de retos que son muy importantes, ¿no? Que principalmente los retos vienen definidos por lo principal, que somos un partido revolucionario. Y sí, es verdad, hay muchos partidos, yo creo que conocéis muchos, ¿no?, que se autodefinen como revolucionarios. La base de este partido es pequeño y tiene muchas carencias, ya lo digo. Pero yo creo que tenemos una base fundamental, una base para avanzar, una base para marcar la diferencia como partido, y es el giro obrero, ¿no? Antes he dicho que antes no contábamos con vosotros, que andábamos alejados de vosotros, que no compartíamos vuestras condiciones de lucha, no compartíamos vuestras condiciones de vida, y ahora mirándoos a los ojos como comunistas, podemos sentir, ¿no?, que no podemos hacer capaces para jugar el papel que nos toca. Y nuestro papel, más allá del sindicalismo, de la lucha concreta que vosotros desarrolláis tranquilamente, la lucha de este partido fundamentalmente tiene que centrarse en la política. Y a día de hoy, creo que tenemos enfrente nuestro una realidad muy compleja, una realidad que verdaderamente es muy difícil de analizar, que es muy difícil de abordar, que nos cuesta muchísimo abarcar correctamente desde una perspectiva profesional, pero tenemos que hacerlo, ¿no? El conseguir que este partido sea capaz de dar una respuesta a los problemas
de conjunto de la sociedad, no los de por ejemplo, el conflicto concreto que tiene Titanlux o que tiene las camareras, sino dar una propuesta política que verdaderamente dé sentido al conjunto de todas las reivindicaciones a nivel sindical y a nivel social. Y eso es un elemento muy importante que tiene que jugar este partido y que tenemos que ponernos a ello, ¿no? Y deciros, por ejemplo, ¿no?, que el tema de la unidad, que este acto yo creo que es un elemento importante, ¿no?, porque estoy contento porque al menos, a lo mejor, si nos habéis conocido gracias a nosotros y habéis podido compartir también entre vosotros esas condiciones de lucha, experiencias de lucha, yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Independientemente, ya que hemos tenido diversos testimonios, ¿no?, de personas que militan en diferentes sindicatos, creo que ninguna aquí milita en el mismo sindicato, ¿no? Creo que es un elemento muy importante que independientemente de nuestra afiliación sindical podamos sentarnos y decir si pertenecemos a una misma clase y tenemos que luchar por los mismos derechos, ¿no? Y aparte, no sé, algunos, si alguno aquí, algunos independentistas, otros no, da igual, porque todos pertenecemos a la misma clase, ¿no? Y hay un poco la reflexión del acto, no coincide, ¿no? Podría ser más de en el momento de que lo digo, ¿no? Por medios de todos los países unidos, ¿no? Y por esa caída política, ¿no?, construir esa independencia política que creo que no nos falta a la clase obrera, muy autónomo en ese sentido, ¿no? Yo creo que el horizonte, aquí voy a hacer una pequeña reflexión, que esas terribles fuerzas económicas que provocan despidos, que provocan derechos laborales a la baja, ¿no? Yo creo que podemos darle la vuelta a la situación. Y aquí situarlo quizá una perspectiva diferente. Abstraernos quizá de nuestra lucha concreta y situar una perspectiva más social, amplia, histórica, y con la misma perspectiva en el cual el hombre prehistórico, ¿no?, veía terribles los incendios, veía terribles los rayos con sus truenos, pues a día de hoy, situar la perspectiva que hemos conseguido ya hoy, el fuego y la electricidad. El mismo incendio, el mismo rayo que nos daba miedo, hemos conseguido el fuego y la electricidad para tener comida caliente, iluminación, televisiones, maquinaria que produce bienes y salvan vidas en los hospitales, ¿no? Y estas fuerzas de la economía, y es un elemento que quiere situar este partido, lo podemos poner a nuestro servicio. ¿Cómo? Si luchamos por un país por la clase obrera. Ese es el mensaje de este partido, luchar por un país por la clase obrera, poner la economía al servicio consciente del trabajador. Un país, por tanto, donde el órgano de poder no tiene que estar los señores que debaten en un parlamento, sino que el órgano legítimo de poder, fundamental de poder, tiene que ser esas asambleas donde hoy organizar nuestras luchas. Y eso es lo que tenemos que decir. Eso creo que no lo dice a día de hoy ningún partido, ¿no? Que es un mensaje político fundamental que queremos transmitir a la organización revolucionaria. Pero no situarlo aparte de una asignación para mañana, que sí, que tenéis que tener fe, que hoy no, pero mañana sí, que ya veremos, que este partido es la hostia, que no puede, pero mañana sí, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos que poner a día de hoy, ya hoy, este partido a la altura de sus palabras y elaborar una política concreta y real, no solo para mañana, sino para el día de hoy, ¿no? De absolutamente todas las problemáticas sociales que tenemos, con toda su complejidad. Y aunque las salidas a día de hoy no nos sirvan verdaderamente para mucho, porque este es un agotador, verdaderamente lo poco que consigamos, lo poco que luchemos, nos lo va a arrancar a la mínima de cambio, creo que es importante intentar a día de hoy ser un partido digno y representar los intereses de la clase obrera del país. Porque fundamentalmente porque nos importáis. Porque lo nuestro no es una estación vacía de una utopía de mañana, sino que intentamos ser representantes de la clase obrera en el pasado, como hemos sido, intentamos serlo hoy e intentaremos serlo mañana. Fuera de falsos caminos, por otra parte, y de vías muertas, ¿no? Donde al final cierta organización política, el claro revolucionaria, apoya a un señor racista, ¿no?, y esencialista como Joaquín Torá, o de debates políticos de enriquecer de la clase obrera como si tengo o no tengo que comprar un chavo. ¿No? Que es lo que tenemos. Por lo tanto, compañeros y compañeras, ya situar un poco las claves finales, que es que este partido, y esto lo hace también a los militantes, aprovechando la oportunidad de estar en este debate, ahora tenemos el debate, para que todos los títulos podéis participar, no es un partido creo que no puede fallar, no tiene opción a fallar. Y lo decimos con humildad, pero también con falsa modestia. Creemos que este partido puede marcar la diferencia, porque además tenemos una armas. Tenemos un arma secreta muy importante, una bomba atómica en esta lucha que es la lucha de clases. Este partido es una tradición y que quizás la más gloriosa que tiene el movimiento obrero, que es seguir los análisis, las lecciones y el método analítico del pensador más grande que ha dado la historia, que es Carlos Marx, ¿no? Y con motivo un poco, aprovechando el bicentenario, este mes se cumple
cumple el centenario de su muerte, y a modo de conclusión, me gustaría pensar un poco lo que es la filosofía de Carlos Marx, pero me habéis ido a la cara, así que en vez de explicarlo en plan aburrido, voy a hacerlo un poco divertido, ¿no? Y me gustaría, Marta, ponte un momento, por favor, como que lo vas a hacer un poco de más. Lo que voy a decir, no nos conocemos, pero sí nos conocemos. Sí que nos conocemos, en verdad, pero el turno también es el siguiente, ¿vale? Vale, mirad a Marta y a mí. Puede decir, Marta es una mujer, yo soy un hombre, yo soy alto, ella es más bajita. Yo soy más mayor, ella es más joven, ¿no? Podéis decir una serie de diferencias, ¿no? ¿Podemos decir que estas diferencias son reales? ¿Que existen diferencias entre Marta y yo? Pues no. Eso es pensamiento burgués. En realidad, la compañera Marta y yo somos iguales. Y tenemos que estar unidos para, no solo para conquistar el enemigo, sino para construir el mundo de que hemos hecho. Y ahora con esta independencia que hemos situado, esta independencia lo hemos situado en tres aspectos: en la lucha económica, identificando con los compañeros; en la lucha política, desde un partido dotado de una capacidad política; y en la lucha ideológica, de pensar diferente al enemigo. Esto es importante, lo de la diferencia, porque al día de hoy está de moda la política de la diferencia. Solo así podemos conseguir muchas cosas. Y solo vosotros, la clase, debatiendo en los órganos de asamblea lo que quieren, con sus intereses, con esa máxima legitimidad que da el debatir cara a cara con vuestros compañeros, qué es lo que queréis, cuáles son vuestras aspiraciones, qué es lo que os merecéis, ¿no? Solo la clase obrera defendiendo el mundo que quiere, yo creo que esa democracia profunda, ese país, la clase obrera que defendemos, yo creo que sí que está al alcance de nuestra mano.